Muy buenas tardes, señores. Bienvenidos. Bendito Señor, te damos gracias, Señor, porque tu misericordia es eterna y para siempre. Y porque gracias a esa misericordia nos levantamos el día de hoy con ánimo dispuesto a seguir tu voluntad. Te agradecemos, Señor, porque este tiempo tú lo permites para gloria de tu reino, para bendición de cada uno de nosotros y para comprender tu voluntad y hacer lo que escrito está. Gracias, Señor, y te pedimos que el día de hoy tu mensaje sea en particular para cada uno de nosotros, que esa revelación especial que tienes para cada uno de los que te aman sea manifiesta el día de hoy para hacer lo que escrito está. Bendito eres, Señor, siempre, por siempre y para siempre. Amén. Muy buenas tardes, señores. Ahora sí iniciamos temprano, gracias a Dios, y vamos a comenzar con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue del profeta Miqueas, capítulo 6, versículo 8, y que escrito está: Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esta petición escrita así es para tener intenciones en el corazón de ayudar al prójimo y reflexionar ahora como adultos de cómo nos ayudaron a nosotros desde que nacemos para habitar en esta tierra hasta nuestros días. Recordemos primero todas las ayudas recibidas gratuitas de papás, amigos de infancia, pubertad y maestros. Luego todas las ayudas solicitadas por recompensa al trabajar y después pagamos por ayuda de enseñanza especializada y así hasta el día de hoy reflejando lo que somos. Pero la verdad absoluta nos entrega la guía gratuita que nos permite disfrutar una vida con propósito, tomados de la mano de Jesús, el Hijo de Dios, que es Dios mismo el Todopoderoso, el Santo de Israel, y nos recuerda esto en su enseñanza escrita para la eternidad así: Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Mateo 11:29. Qué galardón tan grande tenemos al obedecer la paz de Dios. Aleluya. Muy buena reflexión, como siempre, el hermano Raimundo, dándonos algo de la sabiduría que el Señor le ha dado. Y aquí públicamente te agradezco, Rayito, por el apoyo que me das con estos jóvenes que han decidido seguir a Dios de manera particular, ya cada uno de ellos, independientemente de lo que ellos aprendieron en el lugar donde damos clases, ahora de manera particular han pedido ser discipulados. Doy gracias a Dios por la vida de José Juan, de Adrián, de Luis Cuellar, obviamente de mi amado hijo en Cristo Jesús, el pastor Víctor, al que siempre le he dicho que es mi Timoteo. Que la paz de Dios, que su bendición y que esas ganas que tienen de aprender no se apaguen, sino que al contrario, sigan en este camino y verán cómo son bendecidos siempre, siempre, siempre espiritualmente. Y ahora sí, vamos a comenzar con una nueva carta, la carta a los Efesios. Esta carta no hay ninguna duda acerca de que fue escrita por el apóstol Pablo. Por ahí hay algunos autores que después de 19 siglos han querido poner en duda la autoría de esta carta. Pablo menciona muy bien en dos versículos que él escribe esta carta. Los padres de la iglesia también, inclusive hasta ¿cómo se llama este documento? En el canon de Marción también está escrito que Pablo escribió esta carta. Independientemente en esta carta, lo importante de esta carta es nuestra posición como creyentes. Ajá. Esta carta en sus tres primeros capítulos, bueno, esta carta fue escrita en la cárcel desde Roma por ahí del año 60 después de Cristo. Pero lo importantísimo de esta carta es nuestra posición en Cristo. Los primeros tres capítulos de esta carta tratan de nuestra posición, de lo que somos en Cristo. Y los capítulos del 4 al 6 tratan nuestra posición en Cristo, pero desde nuestra práctica. Ajá, lo que deberíamos ser en nosotros mismos. Los tres primeros capítulos tienen que ver con la doctrina y los otros tres capítulos tienen que ver con nuestro deber como cristianos. Ajá. En los primeros tres capítulos, generalmente nuestra posición es descrita como en Cristo, en Cristo Jesús, en Él, ¿en quién? Y en los últimos tres capítulos, la frase en el Señor se emplea generalmente para expresar la responsabilidad del creyente ante Cristo.
¿Cómo comprendemos esto en esta carta? Les voy a poner un ejemplo. Lo que somos en Cristo y lo que deberíamos de ser. Si nos vamos a la carta a los romanos, en el capítulo 6, versículo 2, dice que los creyentes están muertos al pecado. Ajá. Pero inmediatamente en el versículo 11 del mismo capítulo dice, los creyentes deberían considerarse muertos al pecado. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, los creyentes son una nación santa. En el mismo capítulo, solamente en el versículo 15, perdón, en el primer capítulo, en el versículo 15, los creyentes deberían de ser santos. Esa es la posición que tenemos cada uno de nosotros. Eh, lo que debería de ser, lo que debería, lo que somos, no es complicado. Lo que somos, para Dios somos una nación santa, para Dios estamos muertos al pecado, para nación somos santificados. Pero lo que en realidad somos en Cristo, en este mundo carnal, en esta tierra, es que deberíamos ser muertos al pecado y deberíamos ser una nación santa. ¿Cómo se llama? Es una comparación entre lo que somos y lo que deberíamos de hacer. Esta carta nos los debe de enseñar. No es un misterio, no es difícil el caminar en santidad, pero si leemos, cada vez se nos va a ir haciendo un poquito más fácil. Así que de inmediato vamos a comenzar con esta carta. Vamos a comenzar con el capítulo número 1 de la carta a la iglesia de Éfeso. Y el Señor dice así: Saludos, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones espirituales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El espíritu de sabiduría y el espíritu de revelación. Por esta causa también yo, habiendo oído de su fe en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¡Wow! ¡Qué hermoso capítulo iniciamos! Y el de mañana va a estar mucho mejor, pero este capítulo. Ok,
En el versículo 3 dice Pablo que nos bendice con bendiciones espirituales. Antiguamente, en el Antiguo Testamento, una muestra de la bendición de Dios era riqueza, territorio, una vida larga. Esa era una manera de bendecir a Dios, a su pueblo. Sin embargo, ahora nosotros como creyentes en Cristo, esa bendición ya no es en bienes materiales, es bendición espiritual, bendición en el conocimiento de Cristo, bendición en saber que estamos haciendo su voluntad. A eso se refiere con todas las bendiciones celestiales. ¿Qué bendición más grande podría haber o existir que saber que somos salvos y que estamos con Dios en lugares celestiales, que Él ya ha elegido a todos estos hombres para que estemos con Él en la eternidad? Y precisamente en los versículos 4 y 5 se retoma, porque ya lo habíamos visto en Romanos, se retoma un tema que a muchos les causa escosor porque se aferran solamente a leer ciertas partes de la Biblia, pero no leen todo lo demás, todo el contexto que puede haber. Y me estoy refiriendo a la doctrina de la elección. Ajá, vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios enseña y no enseña acerca de la predestinación, acerca de la elección. Primero que nada, tenemos que señalar, sabemos que Dios es soberano, sabemos que Dios es omnipotente y sabemos que Dios es omnisciente. Soberano porque Él hace lo que quiere cuando quiere. Omnisciente porque lo sabe absolutamente todo. Y omnipotente porque lo puede todo. Bajo ese sistema, ya digo, yo creo que todos sabemos a qué se refieren los atributos de Dios, porque estamos acostumbrados a nada más oír tres, cuando Dios tiene infinidad de atributos. Pero primero vamos, Dios nos enseña, claro que sí nos enseña, que escoge a hombres para salvación. Vayan a ver la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, que ahí nos los enseña. De hecho, se dirige la palabra a los creyentes como aquellos que son elegidos según la presencia de Dios. La primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Ajá, eh, nos enseña la palabra de Dios que las personas pueden saber si son elegidas por la respuesta que damos al Evangelio. Ajá, todos aquellos que lo oímos y creemos con fe que somos elegidos. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 4 al 7. Ajá, ahora, tenemos que ver que la palabra de Dios nunca, pero nunca enseña que Dios elige a hombres para perdición. Ajá, el hecho de que Dios en su soberanía elija a algunos para salvación no implica que condene a todos los demás. Ajá. ¿Por qué? Porque Dios nunca condena a nadie que merezca ser salvo. Y en realidad no hay nadie que lo merezca. Pero sí salva a algunos que merecen ser condenados. Esa es una gran verdad. De hecho, todos bajo la justicia perfecta de Dios tendríamos que ser condenados, pero Dios en su soberanía dice lo contrario. Ahora, eh, los, cuando Pablo se refiere allá en la carta a los romanos como elegidos y que habla de ellos como vasos de misericordia que él preparó de antemano para su gloria en Romanos 9, capítulo 9, versículo 23, y además también señala a los perdidos cuando dice vasos de ira preparados para destrucción. En el mismo capítulo, en la misma carta, en el versículo 22. Por lo tanto, Dios prepara los vasos de misericordia para gloria, pero no prepara a los hombres para destrucción. Eso lo hacen ellos mismos por su incredulidad. Ajá. La, la doctrina de la elección, por supuesto que deja a Dios ser Dios, porque Él es soberano. Les decía, la soberanía de Dios significa que puede hacer lo que quiera, cuando quiera, como quiera, pero debemos de tener en cuenta que esa soberanía de Dios nunca, pero nunca le va a placer hacer nada injusto. De hecho, Dios no es injusto, es perfectamente justo y esa soberanía hace que no haga nada injusto.
Ajá, si nosotros fuéramos dejados solos, todos, todos se perderían. Por lo tanto, ¿Dios tiene derecho a mostrar misericordia a algunos? Por supuesto que sí. Ajá. También la palabra de Dios que enseña la elección soberana, enseña también la responsabilidad humana. Ajá. Nadie puede usar la doctrina de la elección como excusa para no ser salvo. Nadie puede acusar a Dios ni decirle, es que tú no me lo elegiste y por eso no soy salvo. Hace unos cuantos meses atrás hubo un caso así de un muchachito que asistía a una congregación y se suicidó porque decía que Dios no lo había elegido para ser salvo. Ahí primeramente la responsabilidad fue de él por no leer la palabra de Dios y su responsabilidad fue de su pastor y de su maestro que jamás le pudieron aclarar esa duda. Ajá, nadie, absolutamente nadie puede poner como excusa la doctrina de la elección para no ser salvo. ¿Por qué? Porque Dios hace un ofrecimiento genuino y gratuito de salvación a todos en todas partes. En el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16, en el capítulo 3 versículo 36, en el capítulo 5 versículo 34, en la carta a los Romanos capítulo 10 versículo 9 y versículo 13, unos ejemplos. Ajá. Cualquier hombre, cualquier mujer, cualquier ser humano puede ser salvo. ¿Cómo? Arrepintiéndose de sus pecados y creyendo en el Señor Jesucristo como Salvador personal y con la fe y confianza depositados en Él. Ajá, así, si alguien se pierde, es por, no es porque Dios lo desee, es porque decidió elegir ser perdido. Ajá. No, la palabra de Dios enseña la elección y la libre salvación para todos los que la reciben. De hecho, esto está en un versículo muy claro. Es en el versículo del Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 37, donde dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, de ningún modo lo echaré fuera, en palabras de nuestro Señor Jesucristo. Si vemos la primera mitad de ese versículo, habla de la elección soberana de Dios y la segunda mitad extiende la oferta de misericordia a todos. Nadie, absolutamente nadie, ningún hombre, ningún ser humano puede decir que Dios no lo eligió. Eso es una total mentira. Eso no es de Dios. Eso no nos enseña la palabra de Dios. Ajá, la palabra no es de Dios. Lo que nos enseña es que Dios ya sabe quiénes van a aceptar su oferta de salvación gratuita. Y le duele en el corazón a Dios saber que hay hombres que van a rechazar esa salvación, que libremente van a rechazar esa salvación, que ellos mismos van a decidir no depositar su fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice la carta de Pedro que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a arrepentimiento y que por eso retrasa su promesa para regresar. No es que se le haya olvidado, no es que se haya tardado, es que Él se está tardando porque quiere que todos los hombres procedan a arrepentimiento. Pero ¿quién quiere? Es más, de hecho, ¿quién va a Dios? Absolutamente nadie va a Dios. Nosotros vamos a Dios porque le conocemos, porque Él nos amó primero, nos congregamos por amor, nos congregamos porque así es la orden de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Hebreos. Hay muchos tontos que dicen que no debemos de congregarnos. No, la palabra de Dios nos da claramente la orden de congregarnos. Pero nosotros no llegamos por nuestra propia fuerza a Dios. Fue Dios quien nos hizo el llamado y al que nosotros contestamos con fe, con certeza, con razón y con conocimiento de quién es Él y aceptarlo como Señor y Salvador personal. Es por eso que Dios en su presciencia, perdón, en su omnipotencia, en su soberanía, en su omnipotencia, le duele en el corazón saber que hay hombres que han elegido perderse. Él llama a todos. El Evangelio no es para algunos. El Evangelio es para todo el mundo, para todas las naciones. Pero va a haber personas quienes van a decidir rechazar completamente esa salvación. Por eso, la doctrina de la elección existe. Sí, la palabra de Dios no lo enseña. Acabamos de citar versículos. Pero va a haber, bueno, antes de eso,
Dios no echa a nadie fuera, pero ¿quién va a Dios? ¿Quién va a Dios? ¿Quién de nosotros por su propio pie llega a Dios? Y la última, perdón, y otra de las cosas es que si el Señor Jesucristo, cuando nosotros vamos a Él, a nadie echa fuera, absolutamente a nadie echa fuera. Entonces, pues ya sabrán, nosotros nuestro deber es compartir el Evangelio sin sin tener cierto grado de preocupación por aquellos que dirán sí o que dirán no. Todos deben de conocer el Evangelio, ser partícipe de él y en algún momento, bajo su libre albedrío, decidir rechazar una salvación tan grande o aceptar a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a continuar con la lectura, vamos a leer, vamos a comenzar con el libro de Proverbios capítulo 23 y el Señor dice así: cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codicies sus manjares delicados porque es pan engañoso. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas siendan ningunas, porque se harán alas, como alas de águila y volarán al cielo. No comas pan con el avaro ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras. No hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. No traspases el lindero antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos, porque el defensor de ellos es el fuerte, el cual juzgará la causa de ellos contra ti. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Hijo mío, si tu corazón fuera sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablen cosas rectas. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor del Señor todo el tiempo, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Oye, hijo mío, y sé sabio y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejezca, no la menosprecies. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabios se gozará con él. Alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos, porque abismo profundo es la ramera, y pozo angosto la extraña. También ella como robadora acecha y multiplica entre los hombres los prevaricadores. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de sus ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un monasterio. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despierte, aún lo volveré a buscar. Proverbios capítulo 24, el Señor dice así: no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar, iniquidad hablan sus labios, con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras. De todo bien preciado y agradable, el hombre sabio es fuerte, y de pujante vigor el hombre docto. Porque con ingenio harás la guerra, porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Está para el insensato la sabiduría, y en la puerta no abrirá él su boca. El que piensa hacer el mal lo llamarán hombre de malos pensamientos. El pensamiento del necio es pecado, y abominación a los hombres el escarnecedor. Si fueras flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligros de muerte. Porque si dices, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones, el que mira por tu alma? Él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Come, hijo mío, de la miel, porque es buena y el panal es dulce a tu paladar. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallas, tendrás recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada.
Oh impío, no aceches la tienda del justo, ni saquees su cámara, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Cuando caiga tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropiece, no se alegre tu corazón. No sea que el Señor lo mire y le desagrade y aparte de sobre él su enojo. No te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos, porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos será apagada. Teme al Señor, hijo mío, y al rey, y no te entremetas con los veleidosos, porque su quebrantamiento vendrá de repente y el quebrantamiento de ambos. ¿Quién lo comprende? También estos son dichos de los sabios. Hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. Y el que dijera al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y lo detestarán las naciones. Mas los que lo reprendieron tendrán felicidad y sobre ellos vendrá gran bendición. Besados serán los labios del que responde palabras rectas. Prepara tus labores fuera y disponlas en tus campos, y después edificarás tu casa. No seas sin causa testigo contra tu prójimo, y no le lisonjees con tus labios. No digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. He aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Proverbios capítulo 25, el Señor dice así: comparaciones y lecciones morales. También estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra y para el corazón de los reyes no hay investigación. Quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Aparta al impío de la presencia del rey y su trono se afirmará en justicia. No te alabes delante del rey ni estés en el lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. No entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin. Después de que tu prójimo se haya avergonzado, trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. No sea que te deshonre el que lo oiga y tu infamia no pueda repararse. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues el alma de su Señor da refrigerio. Como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Con larga paciencia se aplaca al príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. Hallaste miel, come lo que te basta, no sea que hastiado de ella la vomites. Detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. Martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo, falso testimonio. Como diente roto y pie descoyuntado es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia. El que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo del frío o el que sobre jabón echa vinagre. Si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer pan, y si tuviera sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonarás sobre su cabeza y el Señor te lo pagará. El viento del norte ahuyenta la lluvia y el rostro airado la lengua detractora. Mejor es estar en un rincón terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Como fuente turbia y manantial corrompido es el justo que cae delante del impío. Comer mucha miel no es bueno, ni buscar la propia gloria es gloria. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Con esto terminamos los proverbios del día de hoy. Mañana, si Dios le permite, nos permite, seguiremos con los demás. Bendito Señor y Dios Padre Todopoderoso. En tu misericordia, Señor, nos das el gozo, el placer de leer tu palabra diariamente. Te agradecemos, Señor, porque tu sabiduría nos es dada cuando nos empeñamos de verdad al estudio de lo que has dejado escrito.
Te agradecemos porque tu amor está diariamente con nosotros y no solo con nosotros, Señor, sino con nuestra casa, con la casa que nos has dado a administrar, con nuestra familia, con nuestros compañeros y con nuestros amigos. Enséñanos, Señor, a caminar en santidad para que seamos testimonio a todos aquellos que necesitan conocerte y necesitan vivir vidas santas. Bendito eres, Señor, por ese gran amor con el cual nos has amado. Gracias, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Bendito sean por siempre y para siempre. Amén. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo en ustedes y en sus hogares. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.